Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna. Tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom familia, el Señor los bendiga, bienvenidos a la segunda parte del estudio que iniciamos esta mañana con el tema de juzgad con justo juicio.
del capítulo 16 del libro de Deuteronomio. Allí es donde se enfatiza o se dice nuevamente que el pueblo debía tener jueces en medio del pueblo, de las diferentes tribus, y da unas instrucciones acerca de estos jueces que vimos esta mañana. Les invito a que vean la primera parte del estudio en nuestra lista de reproducción. Así que vamos a orar y a continuar con este estudio. El Señor los bendiga. Padre bueno, te ruego que me des sabiduría para hablar tu palabra y nos enseñes a comprender, Señor, cuál es tu voluntad, Señor, para que aprendamos a vivir, Señor, como personas amantes de la justicia, Señor, y ser contados como justos. En el nombre de Yeshua, te lo ruego. Amén. Génesis capítulo 18, 25. Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? Pasaje muy bonito que encontramos de Abraham hablando con el Señor, ¿no? El juez de toda la tierra le llama. ¿Se acuerdan cuándo? Cuando llega el Señor junto con dos de sus ángeles a la casa, a la tienda de Abraham, ¿no? Y le da unas promesas, pero también hablan del caso de Sodoma y Gomorra. El Señor le cuenta a Abraham un pasaje muy interesante por esto, ¿no? Que le cuenta como quien le cuenta a un amigo, como quien busca un consejo. Es muy curioso eso. El Señor no necesita consejo, pero ¿por qué el Señor le contaría a Abraham esto? La respuesta de Abraham es más que perfecta, más que buena. ¿Cuál fue la respuesta del Señor, de Abraham al Señor? Padre, él le dice al Señor, ¿y vas a destruir a Sodoma y Gomorra aunque hubiesen justos en ella? De ninguna manera el Señor, Abraham pretendía descalificar al Señor, pero quería entender si es que de verdad no habría ni siquiera un justo. Y quizás Abraham lo hacía abogando por Lot, por su familia. Dice, pues ellos espero que sean contados entre los justos, porque le dice, no sería justo, ¿no? Yo sé que tú solo sabes todo, que tú eres la eminencia de la justicia, pero pues no sería justo que pague el inocente junto con el culpable, ¿no? Lejos de ti está hacer una cosa como esta, ¿no? Que metas en la misma canasta al justo con el impío, de tal manera que sean tratados de la misma manera, ¿no? Juez de toda la tierra. No harás tú la justicia como debe ser. Y dice, yo solo digo, ¿no? El Señor le dice, si hallo en Sodoma 50 justos, perdonaré. Y ahí empiezan a tener como una conversación en torno a, no hay ni siquiera 10 justos en toda la nación. Donde el Señor le dice a Abraham, es que si he decidido destruir a Sodoma y Gomorra, es porque no hay ni siquiera 10 justos. Y solamente había un par de justos. ¿Cuántos? Bueno, que fueron contados como justos de alguna manera porque fueron sacados. Y fue familia y su casa. 8 personas. No mentiras, no 8, sino que se quedaron, ¿no? Porque estaba Lot, su mujer, y sus 2 hijas y sus 2 maridos. ¿Cierto? Entonces son 6, ¿cierto? Pero sé que de los maridos se quedaron y salió Lot con su esposa y sus 2 hijas. O sea, salieron 4 personas. Esos serían los justos. Lot y su casa. Y en efecto, el Señor no los destruyó junto con la nación. Pues es interesante lo que estamos leyendo acá. Sé o se sobreentiende que Abraham no estaba siendo orgulloso ni quería pretender darle clases de justicia al Señor, sino estaba de una u otra manera rogando por su familia, diciéndole, Señor, yo sé que tú eres justo y que no vas a acabar con el inocente junto con el impío. Hasta que el Señor le dice, pues, sí, no te preocupes, Abraham. Es muy bonito este pasaje en lo que respecta a Abraham abogando por los inocentes. El juez de toda la tierra. ¿Quién es el juez de toda la tierra? El Señor. ¿Pero quién se le presenta a Abraham allí? De hecho, de eso hemos estudiado varias veces. Y se los adelanto y se los concluyo.
Yeshua estaba sentado delante de Abraham, mientras que Yahweh estaba en los cielos enviando el juicio a Sodoma y Gomorra. Yeshua estaba con Abraham, hablándole de parte de Yahweh, diciéndole, yo bendeciré a tu descendencia. Y Abraham le llama a él Adonai. Pero este Adonai, aquí hay un título maravilloso, el juez de toda la tierra. Y por eso les decía esta mañana al cerrar, Yeshua dice, ¿quién me ha puesto por juez sobre ustedes? Pero aquí Abraham le llama el juez de toda la tierra. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿No? ¿Qué pasa ahí? Vamos a ver esta faceta de lo que es ser un juez, que va más allá de un juez puesto de una manera, digamos que ordenada bajo un asunto de gobierno, ¿no? Es decir, alguien que gobierna sobre sus hermanos. ¿Somos nosotros jueces de nuestros hermanos? ¿Somos jueces de nuestros hermanos? ¿Qué pensamos? ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Qué dice por allá mi papá? ¿Somos jueces de nuestros hermanos? ¿Sí? ¿De qué manera? Porque el Señor nos enseña que nosotros podemos juzgar a un hermano, pero en el amor, o sea, de corregir. Ser un juez de corrección en lo que el hermano esté siendo incorrecto en la congregación, sin sobrepasarse uno de los límites de autoridad. Pero es nuestro deber. Es... ¿Para qué dicen? Bueno, podemos ser jueces corrigiendo a un hermano. Pero es nuestro papel. O sea, quiero que discernamos un poquito de hasta dónde llega el ser juez. Porque si es un deber, entonces debemos hacerlo. Si no lo es, entonces cuando lo hacemos, preguntaríamos, ¿y quién me ha puesto por juez sobre otro? ¿Hasta qué punto un asunto puedo juzgarlo y hasta qué punto no? Si mis hermanos tienen un conflicto, ¿yo debo meterme? Y si debo meterme, ¿hasta qué punto ellos deben obedecerme como juez? Sí, ese es el punto, eso es lo que quiero que revisemos ahora. Y es el papel de jueces. Jueces, estamos hablando de jueces, ¿no? Alguien que tiene una autoridad entre los demás para solucionar o mediar un asunto. En este sentido. ¿Hasta qué punto nosotros somos jueces y tenemos esa autoridad? Pues sí, somos, o sea, digamos, los papás son jueces sobre sus hijos. Digamos, nosotros acá convivimos. Si no hubiese algo como juzgarlos, y los demás tampoco tienen la capacidad de que algo se juzgue, pues no habría orden. Entonces sí creo, obvio no es como pues de la república de cierta forma decirlo, pero en cada círculo social tienen que haber ciertos juicios pequeños porque siempre la convivencia es con juicio, ¿cierto? Porque tiene que llegar a lo que usted decía, a una solución las cosas. Si no hubiese un juicio o algo que se abriera o algo mediático, pues no se podría convivir. Sería muy complicado porque no habría un orden. Una congregación, como decía mi papá, Pablo mismo lo dice, eh, había que juzgar las cosas que se hacían mal de que estaban haciendo incorrectamente, porque el permitir eso sería, y creo que Ezequiel también habla de que yo me hago partícipe del pecado de mi hermano cuando yo no juzgo, y es que la palabra juzgar creo que está subvalorada, creo que ese tema. No lo escuché. ¿A qué? Concrete. Creo que sí se debería juzgar porque si yo no juzgo algo que yo veo que se esté haciendo mal, yo me hago partícipe del pecado mismo. Listo, dicen por acá, pues de acuerdo a los diferentes círculos sociales que podamos estar o de convivencia, es importante siempre que haya un orden y por lo tanto es necesario que hayan quienes puedan dirigir ese orden en justicia. ¿Es eso correcto? Pues claro,
Es decir, es necesario. Pero, ¿es esa persona juez? Es decir, un papá es un papá. No lo podemos meter ahí. Porque sí es juez. De acuerdo al Señor, le demos obediencia. O sea, ya tiene una autoridad. Pero estoy hablando entre hermanos, nosotros en una congregación, una comunidad. ¿Puede un hermano juzgar un asunto y ser obedecido? Pues ahí es donde quiero que entendamos el papel de juez. Porque Yeshua evade un papel de juez en un caso, pero luego decimos nosotros, pues sí debemos ser jueces, cuando Yeshua mismo dice, yo no soy juez de ustedes. Ese es el punto al que quiero ir. Lo que pasa es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Un asunto es lo que por ley una persona tiene autoridad de hacer. Es acerca de los derechos y deberes de cada persona, ¿verdad? Pero otra cosa es lo que en una comunidad o en una sociedad nosotros también, fuera de los recursos legales, digamos que mayores, nosotros también debemos hacer, de lo cual Pablo dice, pues este asunto se debería trabajar aquí adentro, no afuera, porque tienen que recurrir a los jueces de la nación cuando ustedes mismos pueden juzgar estos asuntos. Es decir, hay asuntos que no requieren de un juez. Sí, o sea, no necesitamos ir allá ante un estrado para solucionar aquí un tema de quién le toca lavar la loza o un conflicto que haya habido entre nosotros. O sea, ese es el punto. De que si bien hay diferentes casos, ¿no? Hay diferentes cosas que se deben juzgar. No todas nos compete juzgarlas a nosotros mismos, a nosotros, como personas comunes, naturales. Pero sí tenemos que tener la capacidad de ser jueces ante todo asunto. Y vamos a tratar de ver esto. Veamos Juan capítulo 7, 24. Juan capítulo 24, en un segundo. 7 dije, Juan 7. No, desde el 22 dice, por cierto, Moisés les dio la circuncisión no porque sea de Moisés, sino de los padres. En el día de reposo circuncidan a las personas. Si recibe el hombre la circuncisión en día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿se enojan conmigo porque yo en día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguen según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿A quién les dijo que juzgaran con justo juicio? Lo cual es una instrucción para los jueces de Israel. Aquí está hablándole a aquellos que le cuestionaban el hecho de sanar a alguien en un día de reposo. Donde dice que los judíos le cuestionaban. Los judíos le cuestionaban y le preguntaban por su doctrina. Así que no está hablándole estrictamente, en este caso, digamos, a los jueces de la nación. Está hablándole a todo aquel que está emitiendo un juicio, y en este caso es de condenación a lo que él estaba haciendo, que era sanar a alguien en un día de reposo. Dice, no juzguen según apariencia, sino con justo juicio. Con justo juicio. Ellos no entendían lo que hacía Yeshua, porque iba en contra de sus tradiciones, iba en contra de lo que era común, común para ellos. Y le condenaban por ello. Pues Yeshua les dice, juzguen con justo juicio. Este es un asunto que sí podríamos nosotros ver entre una sociedad común, y es los asuntos de
cómo se comporta una persona, lo que hace y por qué lo hace. Cuando tú te pones en los zapatos de otra persona y entiendes el qué hace y por qué lo hace, podrías tener un mejor juicio sobre ello. Sobre ello. Tener un mejor juicio. Uno que pueda ser llamado justo. Un justo juicio. Veamos otro pasaje. Ese era Juan 7:24, ¿cierto? Dice Proverbios 31:9. O desde el 8. Abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. ¿No? Y esta es una instrucción de las que aparecen en Proverbios. Muy interesante porque nos enseña acerca de cómo llevar nuestros juicios. Como decíamos ahorita, si esto es lo que tuerce generalmente los malos gobernantes, pues un buen gobernante es el que cuida esto. ¿Qué? El derecho de la gente, la igualdad de la gente y el no soborno, ¿cierto? En este caso dice, juzga, abre tu boca por el derecho de los desdichados, de los que no tienen derecho, de los que no tienen voz. Abre tu boca por ellos y juzga con justicia, defendiendo los derechos del afligido y del necesitado. Y en este punto, mis hermanos, son cosas que nosotros podemos juzgar. Definamos juzgar. ¿Qué es juzgar? Juzgar es un juicio de valor que se hace sobre un asunto. Es decir, es una calificación positiva o negativa. Es una consecuencia. Es la lógica entre las cosas, ¿no? ¿Qué es un juicio de valor? Un juicio de valor, de lo que yo recuerdo que me enseñaron alguna vez en el colegio, filosofía creo que era eso. Un juicio de valor es por ejemplo, es una afirmación, ¿no? Es una afirmación. Donde se puede hacer algo así parecido a una regla de 3, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver qué se me ocurre. Por ejemplo, el día está soleado. Es una afirmación, ¿cierto? Segunda afirmación. Sí, puede ser. O no. Otra puede ser voy a salir. Voy a salir. Y tercera afirmación. Y si una tercera afirmación. Estoy trabajando. Entonces, ¿cuál es la lógica que hay detrás? Si está haciendo sol y quiero salir, pero estoy trabajando, no puedo salir. Porque estoy trabajando. O sea, hay una condición que me restringe de salir porque estoy trabajando. O sea, hay una lógica. Puedo hacer un juicio y decir a esa persona, pues quiere salir, pero tendría que mirar cómo sale del trabajo. Porque está trabajando en este momento. Entonces está haciendo sol, quiero salir, pero estoy trabajando. Conclusión, no puedo salir porque estoy trabajando. Es algo así. Y es como conectas esas afirmaciones y llegas a una lógica. Y en este caso es conclusión, no puedes salir porque estás trabajando. Algo así es lo que hace uno en la mente todo el tiempo cuando juzga. Y está desconectando afirmaciones, conectando unas verdades, unos juicios de valor. Y por lo tanto llega uno a conclusiones. Que finalmente es la sabiduría o el discernimiento de las cosas para tomar una buena decisión. Entonces, si yo no hago caso a la lógica de eso y salgo cuando estoy trabajando, pues es probable que me pongan un memorando, me despidan o tenga problemas en el trabajo. Por lo tanto, habría sido mejor haber tenido presente pues el estatus que tenía y era trabajando. En ese orden de ideas, un juicio es todo lo que nuestra mente razona, todo lo que ella razona sobre cualquier asunto, por ejemplo. Por ejemplo, no sé, quiero tener mucho dinero, allí están ofreciendo dinero
por un trabajo de corrupción, puedo hacerlo y tener más dinero. Pero también hay una ley que me dice que no puedo robar, que no debo tomarlo, ¿cierto? Entonces, debo llegar a la conclusión y a la decisión de que es indebido hacerlo, aunque parezca algo atractivo. Y cuando sé que alguien lo hizo, entonces veo que tiene una, un pecado sobre sí. ¿Por qué? Porque él tomó el soborno, pero la ley decía que no debía tomarlo. En conclusión, esa persona está bajo pecado. Entonces hay un juicio. Un juez entonces es alguien que conoce un estado de una cosa y sabe cómo debe esa persona asumir ese estado de acuerdo a la ley. No sé si me estoy enredando un poquito, pero lo que quiero decirles es que un juez debe tener la capacidad analítica todo el tiempo de las cosas, de cómo acontecen y cuáles deben ser su orden para que entonces funcionen, para que entonces se hagan bien. Y acerca de eso, pues es que así funciona nuestra mente. Uno todo el tiempo lo está haciendo, ¿no? Todo el tiempo uno está pensando en qué hacer, por lo tanto uno todo el tiempo está haciendo un juicio. Entonces, el juzgar no necesariamente es condenar. Juzgar es simplemente analizar una situación, analizarlo. Así que un juez, por autoridad, tiene el derecho y tiene la responsabilidad de sí finalizar un asunto. Entonces el juez de una nación puede resolver, castigar al culpable y absolver al inocente. Puede hacerlo, pero nosotros no. Nosotros, como naturales, digamos, no tenemos esa autoridad. Tú no estás puesto para absolver a nadie, sino a aquel que ha pecado contra ti. Solamente se puedes absolver. Y no tienes la autoridad de culpar a nadie o de castigar o condenar a nadie, ¿cierto? Sino retenerle la culpa a aquel que ha pecado contra ti. Es lo único que tú puedes hacer. Pero sí, como persona que juzga todo asunto, tengo la capacidad de buscar la justicia y el derecho de los demás. O sea, yo no puedo condenar al otro, ni puedo absolver al otro, pero sí puedo buscar el derecho y la justicia de aquel. Eso sí puedo hacerlo. ¿Qué podemos hacer? Abrir nuestra boca en justicia por los que no la tienen. Eso sí podemos hacerlo. Podemos defender el derecho de los necesitados y de los afligidos. Podemos aportar de esa manera. ¿Cómo? ¿Cómo? En el caso de Moralia, trataba de una congregación que la reprensión fue, bueno, como no quieren, se llaman los testigos, van a todos los pasos. Entonces, mejor no sigas con nosotros porque no quieres cambiar. Pero es que ese es un caso diferente porque es una comunidad y toda comunidad tiene sus normas, sus reglas, sus estatutos. En esa comunidad particular, que es el caso de inmoralidad juzgado, cualquier caso de problemas que haya en una congregación, claro que se pueden tomar ese tipo de decisiones como en cualquier grupo. Si usted está en un club y resulta que embriagado tumbó para cosas, pues lo sancionan o incluso no sé, lo pueden sacar del club y tienen el derecho. También en cualquier congregación, claro que si alguien está fuera del orden de la congregación, puede ser expulsado, ¿cierto? Pero eso no le da a uno la autoridad, no tiene uno la autoridad legal para condenar a esa persona, ni para meterlo a la cárcel, ni nada de eso, ¿sí? Ese es el punto al que voy. Claro, nosotros entonces tenemos el deber, tenemos la autoridad, sí, de organizar toda comunidad de acuerdo a los principios de orden, ¿no? De lo que es la justicia, de lo que es la misericordia. Porque hemos sido llamados a ser jueces de la tierra, ¿no? El Señor nos ha llamado a ser jueces y sacerdotes, reyes y sacerdotes, a ser personas que saben discernir entre lo bueno y lo malo. ¿No? Dice Proverbios 29:7.
El justo se preocupa por la causa de los pobres, pero el impío no entiende tal preocupación. ¿Sí? La persona justa, estamos hablando entonces de una congregación o de una comunidad, una persona, un juez, debe saber entender la diferencia entre uno y otra persona sobre cualquier asunto, para tomar entonces una inclinación por lo que es justo y el derecho de quien compita. ¿Competa? Competa, suena feo. A quien le compete. Isaías 1, 16. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos, cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean como rojo blanquecí, como blanca lana quedarán. Aprendan a hacer el bien, buscar la justicia, reprender al opresor, defender al huérfano y abogar por la vida. Esto es, otra vez, insisto, lo que podemos hacer todos. Y es cuidar por los derechos, por la fragilidad de los demás, mejor dicho, nosotros tenemos que cuidarnos de nunca inclinar la balanza en favor del que lastima al otro, sino que tenemos que aprender a tener cordura y equilibrio para ver qué es lo correcto en todo asunto, porque en una congregación y en cualquier comunidad siempre hay inconvenientes de cualquier tipo. Si dos hermanos no logran solucionar sus inconvenientes, o si alguna persona está obrando indebidamente, es nuestro deber, y de los líderes principalmente, es deber resolver eso. ¿Y cómo lo hace? Pues con justo juicio, de acuerdo a la Torá, indicándole a esa persona cómo corregirse. Y si no lo hace, pues en tal caso, prescindir de esa persona, sacarlo de la congregación. Porque un juez debe saber que esa es la voluntad del Señor. Dice, vengan y razonemos, entremos a hacer cuentas, yo los perdonaré. Pero ¿cuándo nos perdonará? De acuerdo a Isaías, cuando se tenga en cuenta al inocente, cuando se procure por los derechos del otro. Es que esto hoy tiene que hacernos reflexionar, que es que nosotros no podemos poner nuestros derechos por encima de nadie. Todos debemos tener claridad sobre que de que el Señor no hace acepción de personas, y que por lo tanto, así como nosotros tenemos derechos, los demás también lo tienen. Una persona justa debe ser capaz de ver eso, ¿no? Y juzgar de acuerdo a eso. En Jeremías 22:15, en una parábola que hace acerca de los reyes de Israel, dice en el 15, ¿acaso te harás rey porque compites en cedro? ¿No comió y bebió tu padre y practicó el derecho y la justicia? Por eso le fue bien. Defendió la causa del pobre y del necesitado, entonces le fue bien. ¿No es esto conocerme?, declara el Señor. Pero tus ojos y tu corazón solo están para tu propia ganancia, para derramar sangre inocente y para practicar la opresión y la violencia. ¿Qué es conocer al Señor? Defender la causa del necesitado, defender el derecho de la gente. ¿Para qué somos conocedores de la verdad? Para que aprendamos a ser conforme a ella. Para que aprendamos a ser conforme a la verdad y a la justicia. Entonces nos irá bien. Y dice el Señor, esto es conocerme. ¿Cómo conoces que una persona conoce al Señor? Porque sus frutos hablan de ello. Una persona que dice conocer al Señor, pero no hace conforme a la justicia, que hace acepción de personas, que toma cohecho, que no hace justo juicio, podemos decir con claridad que no conoce al Señor. Proverbios 16:11. El peso y las balanzas justas son del Señor. Todas las pesas de la bolsa son obra suya. Es abominación para los reyes cometer iniquidad, porque el trono se afianza en la justicia.
¿ah? El trono se afianza con justicia. Así que mis hermanos, hasta este punto es nuestro deber obrar con justicia y aprender que nosotros podemos colaborar, ¿cierto? En todo lo que tiene que ver con nuestro prójimo. Podemos colaborar en la resolución de conflictos, pero que no es nuestro deber el emitir juicios condenatorios o de... ¿cómo se llama esto? O de... pues de libertad. Nosotros no somos quien para decirle a alguien que ha sido pues perdonado, que ha sido absuelto, cuando no es nuestra competencia. Yo puedo, sí, perdonar y absolver a alguien que ha pecado contra mí, pero yo no puedo perdonar los pecados de alguien más en relación a su prójimo o lo que ha cometido. Eso le compete al juez de la tierra, al Señor. Pero sí puedo perdonar a aquel que me ha lastimado. ¿Qué dice Romanos 3? Romanos 3 dice: "3:21. Ahora, aparte de la Torá, la justicia de Eloa ha sido manifestada, atestiguada por la Torá y los profetas". ¿Cuál es la justicia que nosotros debemos practicar como jueces y como hacedores de la justicia? Pues lo que dice la Torá, pero también lo que dice Yeshua, porque de acuerdo a Romanos 3, él es una manifestación aparte de la Torá. O sea, además de la Torá también se ha manifestado Yeshua como 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 ley. Romanos 3, 22, 24. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Yeshua, el Mesías. Para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención, que es en Yeshua. Estas dos manifestaciones de la justicia del Señor se encuentran en Apocalipsis, donde dice en el 14:12, dice: esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. Entonces, la obediencia a los mandamientos de Dios, o más bien, el juzgar con justicia se hace de acuerdo a los mandamientos de Dios y lo dicho por Yeshua. Y esto es algo que nosotros debemos conocer y entender. Pero aquí entonces viene una pregunta importante. Y si entonces nosotros podemos hacer eso, ¿por qué Yeshua dice no juzguéis? ¿Por qué Yeshua nos instruye a no juzgar? Si acabamos de decir debemos obrar de acuerdo a la Torá, y de acuerdo a lo que Yeshua dice, Yeshua también nos dice no juzguen a los demás. ¿Qué decir acerca de esto? Pues vamos a ver ese pasaje para que no malinterpretemos la palabra, porque ella no se contradice y tampoco podemos restarle el sentido simplemente porque nosotros no entendamos lo que ella dice. En Mateo 7, dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en tu ojo propio? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. No juzguéis para que no seáis juzgados. Es un pasaje que se ha utilizado, lo he escuchado muchas veces y se ha sacado su contexto para justificar el mal comportamiento de muchos. Y para decirte a ti, pues tú no te metas, no tienes nada que hacer ahí. Pero en primera instancia este pasaje es una crítica acerca de la hipocresía de juzgar un asunto
cuando yo mismo peco en torno a eso, ¿no? Como dice en otro pasaje, tú que te llamas instructor de la ley, tú que te llamas conocedor de la ley, que dices no adulterarás, dice por ahí Pablo, con sacrilegio pecas, ¿no? Tú que dices que no se debe hacer una cosa, haces otra tú, que está en la misma ley. Así que este juicio en lo particular está hablando de los hipócritas que tienen su vida en desorden, pero se la pasan intentando señalar todo lo que hace el prójimo. Esa es la primera instancia de esto. Segundo, se trata de tener bien la vista para poder ver acerca del prójimo. ¿Cómo estamos juzgando a nuestro prójimo? Y en torno acá, ¿a qué? ¿No? O sea, tu hermano no está viendo bien, está pecando, pero tú pretendes corregirlo cuando tu vista también está sucia, ¿no? Y más allá de que yo esté haciendo lo mismo, es cómo sabes que el juicio que tú emites sobre él es justo, ¿no? En otras palabras, no pretendas juzgar a tu hermano a menos que no sea con un justo juicio. Es decir, lo estás juzgando porque a ti no te parece bien. Lo juzgas porque no es normal, porque no es común, porque la sociedad no lo aprueba, porque etcétera. No. Si vas a emitir algún tipo de juicio sobre tu hermano, que sea con justo juicio, es decir, viendo bien, para que puedas ayudarle a quitar la paja que está en su ojo. Se trata de entender que con la medida que nosotros tratamos a los demás seremos tratados. Este pasaje habla de la manera en que nosotros juzgamos a los demás. Tú juzgas a los demás para condenarlos, para maltratarlos, para expulsarlos, para avergonzarlos, o para que sean corregidos, o para liberarlos de una carga que llevan encima. Porque Yeshua te está diciendo aquí es pilas, porque si tú juzgas con maldad, con arrogancia, con envidia por tu prójimo, pues así mismo tú serás juzgado. Es decir, así también el Señor te juzgará a ti. Te verá de lejos, te menospreciará. El juicio del Señor será tan contundente como nosotros lo tengamos sobre nuestro prójimo. En ese orden de ideas, Yeshua nos invita a ver con misericordia a nuestro prójimo. A ver con misericordia a nuestro prójimo. Así que, si yo juzgo a mi prójimo condenatoriamente, constantemente, pues así yo merezco ser juzgado. Pero si mi juicio sobre mi hermano es de misericordia, de restauración, de libertad, de sanación, pues así mismo yo también seré tratado. Así que aquí Yeshua no está prohibiendo juzgar. Y ahorita les digo por qué puedo decirlo con certeza. Por ahora démosle el valor de la duda. Aquí lo que nos está diciendo es pilas con la hipocresía a la hora de juzgar a los demás. Pilas con andar condenando a los inocentes, porque yo tengo también sucio mi juicio. Pilas, porque en esto yo también seré condenado. ¿Por qué digo que estoy seguro que Yeshua no dijo, o sea, no está condenando eso? Vamos a ver este pasaje en 1 Corintios 6. 1 Corintios 6 dice: ¿os alguno de ustedes cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Está hablándole a los corintios, ¿no? Que tienen un gobierno romano. Les dice, si hay problema entre ustedes, ¿alguno se atreve a ir primero delante de los romanos antes que delante de sus hermanos? ¿No saben que los santos, está hablando de la congregación, han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son dignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y Pablo aquí dice, si ustedes van a juicio delante de los demás, ¿no sería mejor que lo hagamos aquí? Es decir, si tienen problemas, ¿no es mejor que vengan y los resolvemos entre nosotros? Dice acá, ¿o no saben que nosotros hemos de juzgar al mundo? Entonces, digo que Yeshua no está condenando el juzgar a los demás ni lo está prohibiendo porque, de hecho, Pablo aquí nos dice, ¿no saben que hemos sido llamados a ser jueces? ¿Será que se contradice la Escritura? Que en un pasaje de la Escritura nos llame el Señor a
juzgar con justo juicio todo asunto. Por otro lado, Yeshua diga, no juzguen a nadie. Y luego Pablo diga, ustedes van a ser jueces incluso de los ángeles. No tiene sentido. Así que Yeshua, en efecto, no está prohibiendo el juzgar. Él está prohibiendo el juzgar indebidamente. Es decir, juzgar con injusto juicio. Yeshua así nos dice, pilas con juzgar de una manera equivocada. Pilas. Porque para ser juez, usted tiene que primero ser testimonio. Porque para juzgar un asunto entre sus hermanos, usted tiene que demostrar primero fruto sobre eso. Y además, si lo va a hacer, no lo haga con acepción de personas, ni lo haga injustamente, ni lo haga por sacar provecho de esa situación. Así que Yeshua está condenando la manera de juicio de quienes juzgaban. Es decir, que estaban juzgando a Yeshua, porque él lo dice porque lo juzgaban a él. Ellos estaban juzgando sin justicia, sin misericordia y con agravio. Así que la Torá y Yeshua nos condena a hacer eso también. Y eso sí está prohibido. ¿Qué está prohibido? Pues que tú juzgues a tu hermano con un falso juicio, pues con un juicio errado más bien. O sea, digamos, por lo que tú crees que está bien o está mal. Y entonces entres a lastimarlo, o a prohibirle, o a condenarlo por lo que hace, a menos que en la Torá esté. Entonces, lo haces por conveniencia, por gusto, por molestia personal. Lo haces inclinando la balanza hacia uno o hacia otro lado. Si tú te pones de juez y lo haces fuera del ordenamiento de lo que es ser un juez, Yeshua también te dice, tú así también serás juzgado. Es decir, pagarás esas consecuencias. Porque la Escritura nos llama a ser justos. No es que si usted cultiva la injusticia, pues habrá más injusticia. O sea, sencillamente es algo que se esparce. Pero si usted cultiva la justicia, ¿no? Pues usted también tiene entonces la probabilidad de ser tratado con justicia. Así que de acuerdo a este pasaje de Pablo dice, cuando hayan problemas, resuélvanlos dentro. No es necesario que dejen que esto explote tanto que ya toque llamar a alguien de afuera. O no sabemos que nosotros hemos sido llamados para juzgar al mundo, para ser jueces de la tierra, para hacer Elohim, como lo dice la Escritura, que hemos sido llamados a ser a su imagen y semejanza. ¿Quién es Él? Sino el juez de la tierra. Si nosotros no podemos juzgar un asunto porque lo hacemos mal, pues no servimos como jueces. Pero si somos llamados como jueces, tenemos que aprender a juzgar. Entonces, conclusión. No somos jueces de un país, no tenemos la autoridad de condenar a nadie, pero sí estamos siendo llamados, sí somos llamados a juzgar todo asunto con justo juicio. Justo juicio. Y para juzgar con justo juicio es necesario conocer todo lo que dice la ley, conocer lo que dijo Yeshua. Que nuestro propósito principal como jueces, y no estoy hablando de todos, estoy hablando de los que cumplen con eso. Ojo, tienes que cumplir con esos criterios. No todo el mundo es juez, sino todos hemos sido llamados a ser jueces. Es diferente que tú seas un juez hoy y otra cosa es ser llamado a ser juez. Ser llamado a ser juez quiere decir que tienes las capacidades para hacerlo y que necesitas aprender a hacerlo, y hasta que lo hagas y tengas la aprobación del Señor, puedes entonces serlo. ¿Quién sería entonces un buen juez? Un buen juez es un líder de una congregación o de una comunidad que tenga testimonio de justicia, que conozca la ley, que conozca diferenciar una cosa buena o mala, que sepa mantenerse cabal a pesar de que se trate de sus hijos, de un vecino o de un enemigo. Que sepa diferenciar lo bueno de lo malo, que con esto intente resolver un problema y que tenga la capacidad de hacerlo sin inclinarse, dañándole, quitándole el derecho a su prójimo, buscando una satisfacción o un asunto personal, y mucho menos cobrando una comisión por eso o un pago por ello. Así que si nosotros aprendemos esto, seremos llamados, como dice la Escritura,
pacificadores. Seremos llamados hijos de Dios que pueden alumbrar, ¿no? Que podemos solucionar diferentes asuntos con justicia y con verdad, siendo entonces en esto imagen del Altísimo. Mis hermanos, aprendamos a juzgar todo asunto, porque nosotros mismos podemos ser juzgados. Que nuestros actos sean de justicia, conforme a la Torá. Pero en ningún momento procuremos o intentemos usar esta autoridad como un asunto de control, de poder sobre los demás. Que eso es lo que han hecho muchos. No, de ninguna manera. Nuestro propósito, la voluntad del Señor sobre nosotros es que nosotros hagamos todo con justicia para traer justamente paz, para traer orden, para traer la voluntad del Señor en medio de nuestros hermanos. Así que les agradecemos mucho por habernos acompañado en el estudio de hoy, las enseñanzas de hoy. Recordemos que el Señor es un Dios justo, un juez justo. Él es el juez de toda la tierra. Y Él de ninguna manera mezcla a los justos con los perversos. Así que pilas, ten mucho cuidado con tú hacer esto acerca de los demás. Con darle la razón al malvado y con sobrepasar el derecho del justo. Porque es esto exactamente lo que hemos aprendido hoy, que el Señor condena. Que nuestro juicio sobre cualquier asunto sea justo. Si nos equivocamos, aprendamos también a pedir perdón, a corregir, a agachar la cabeza. Pero entendamos que en nosotros está también la responsabilidad de solucionar los asuntos de nuestros hermanos y por supuesto los nuestros. Que esto no debe dejarse escalar, ni debemos ser ciegos a los problemas y a los conflictos que puedan haber en medio nuestro. Así que familia, que el Señor los bendiga. Gracias por acompañarnos en este día de reposo. No olviden suscribirse, preguntar, dejarnos sus comentarios. Estamos súper atentos para compartir con ustedes. Ya se acercan las festividades de otoño, ¿no? Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, o trompetas, expiación y tabernáculos. Les invitamos a que se preparen, a que empiecen a escudriñar sobre esto. En nuestro canal pueden encontrar enseñanzas sobre estas festividades. Y solamente es un recordatorio, una notificación para que busquen lo que dice en Levítico 23 acerca de esto y se preparen para alegrarse delante de su Dios. Un abrazo para todos, que tengan excelente semana y el Señor los bendiga. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me
presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguir dolor para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam.